Hola amigos, amigos, aquí estamos de nuevo en tu programa ¿Qué pasó entonces? Realmente estamos con mi amigo y colega, el licenciado Denis Portillo. ¿Qué tal, Denis? Bueno, un placer, mucho gusto estar nuevamente con ustedes y podemos hablar aquí de uno de esos temas especiales que tratamos siempre en este programa. Claro, y agradecemos a todos y a todas que siempre nos acompañan aquí en tu programa ¿Qué pasó entonces? Aquí estamos en un lugar muy encantador, un lugar, la máxima casa de estudios de nuestro país, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y de hecho, Denis, hoy vamos a hablar acerca de la historia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Pues como lo he dicho, es el alma mater, aquel centro de estudios superiores donde gran parte de los hondureños hemos tenido la oportunidad de estudiar y graduarnos ahí, pues que es una parte de rendirle un tributo a esta institución que tiene mucha historia en nuestro país. Claro, y ese es el ambiente que se vive acá en nuestra alma mater y que pues queremos llevarte allá a tu casa, en la comodidad de tu casa, esta historia de la universidad, porque hay cosas, Denis, de nuestra universidad que desconocemos, digamos, y realmente como esta es pues pues podemos decir la universidad más antigua de Honduras. Tiene su historia, Denis. No, es que hay que dejar algo, es algo interesante. El hablar de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras es hablar también de la historia de Honduras, es hablar de toda esa historia, de todo ese devenir que se ha desarrollado en lo que es nuestro país, porque no podemos nosotros de ninguna manera el poder estudiar o el poder hacer todo un estudio de toda esa conformación que ha tenido el Estado hondureño, que hemos sido nosotros los hondureños, sin hablar precisamente de su máxima casa de estudio, que es la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y pues es lo que vamos a tratar de profundizar un poco en este programa, el ver cómo se ha ido conformando lo que es actualmente la máxima casa de estudios del país. Bueno, la verdad que somos historiadores y nos gusta ver todo lo que es la historia y comenzar hablando de la historia de nuestra universidad. Pues recordemos que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras pues, es la universidad más antigua de Honduras. Y pero para esto, Denis, hay antecedentes. O sea, ¿qué pasó antes de llegar a llevar a cabo la fundación de esta universidad? Mire, normalmente cuando uno habla de lo que es la educación anterior a lo que es la Universidad Nacional en Honduras, recordemos que la universidad data de 1847. Pero si hablamos precisamente de la educación en el país, tenemos que ir hasta incluso la época colonial. ¿Qué sucedía en el periodo de la época colonial en Honduras? Recordemos que el periodo colonial no solo en Honduras, sino en Centroamérica va de 1502 más o menos hasta 1821. Todo ese proceso, hasta esos primeros años de independencia, en Honduras no había una educación formal, no había, por decirlo así, una institución académica con un alto perfil como es ahora la Universidad Nacional Autónoma. En aquel entonces la educación era manejada por la Iglesia Católica, era una educación, por supuesto, entonces enfocada hacia el aspecto religioso. En Centroamérica, en la época colonial, solo había una universidad, que era la Universidad de San Carlos de Guatemala, y durante todo ese proceso, desde los 1600, que se fundó, en 1646, si no me equivoco, se fundó la Universidad de San Carlos en Guatemala, no hubo otro centro de educación superior en Centroamérica. Lo que sí había en Honduras, y era específicamente en Comayagua, que era la capital en ese momento, era el Colegio Tridentino, manejado precisamente por la Iglesia Católica. Y ahí eso es importante, Denis, porque bien lo comentabas, en principio pues la educación era un tanto informal. Los profesores iban a la casa de las personas y no toda la gente tenía acceso a la educación. Es más, recordemos que todos esos que fueron próceres de la independencia en Honduras, pensando en un José Cecilio del Valle, de Centroamérica, en un José Cecilio del Valle, un Dionisio de Herrera, ellos en realidad su educación se realizó en Guatemala. Por ejemplo, Dionisio de Herrera, que fue el primer jefe de Estado de Honduras, se educó en la Universidad de San Carlos. ¿Por qué? Porque en Honduras específicamente no había una educación formal y como bien decías, la educación era manejada por profesores de carácter privado. Todas aquellas familias pudientes del momento que podían pagar la educación contrataban a un profesor que en muchas ocasiones ni siquiera era un profesor de base, sino que era una persona que había tenido la oportunidad de estudiar y tener un mayor conocimiento y que se encargaba de educar a los niños de la gente pudiente del momento. El caso de Francisco Morazán, por ejemplo, Francisco Morazán no tuvo una educación formal, su educación fue precisamente privada. Claro, y también hay que hacer notar que mientras en América Latina teníamos universidades antiguas, todavía en los Estados Unidos no había universidades. De hecho, se le considera la Universidad de Santo Domingo la universidad más antigua La Universidad Primada de América le llama, porque es la universidad más antigua, data incluso prácticamente del siglo XVI, de finales del XVI, compite con la Universidad de Lima, que es la segunda universidad en América, la de Santo Domingo y la de Lima son las más antiguas,
Y en nuestra zona, la tercera más antigua es la Universidad de México, la Universidad, la UNAM de México. Vendría a ser entonces la de Guatemala la cuarta. En Centroamérica, las universidades, aparte de la de Guatemala, fueron universidades que ya son posteriores al periodo de la colonia, ya fueron independientes. Por ejemplo, la segunda universidad fundada en Centroamérica fue la Universidad de León, en 1812. Luego está la de Salvador, si no me equivoco, en 1846, precisamente fundada por el mismo presidente que fundó la de Honduras, que más adelante vamos a hablar de él. Y la última universidad, y es muy interesante, actual, de las universidades actuales que tienen renombre en Centroamérica, y está considerada como la que está en primer lugar en Centroamérica, que es la Universidad de Costa Rica, pero es de 1940. O sea, ya es una universidad muy actual. Entonces, como ven, las unidades en Centroamérica, relativamente, si las comparamos con el resto de América, son muy nuevas. Claro. Y eso, pues hay que hacerlo notar. Y que hablamos de educación, como les decía, hay que resaltar esto, que en Centroamérica, en América Latina, ya teníamos casa de estudios superiores, mientras que en el norte no lo tenía todavía, y eso es muy importante. Bueno, y si hablamos de el semillero, el inicio de esta universidad, lo comentaba Denis, que la primera universidad, por así decirlo, la casa de estudios superiores, o por lo menos que se consideraba como una universidad, es el Colegio Tridentino. El Colegio Tridentino en Comayagua, que fue fundado por la Iglesia Católica precisamente para preparar a sus bases, más que todo a los jóvenes de la élite comayagüense en su momento, para que pudieran tener acceso a lo que era filosofía, a lo que era canon, y básicamente orientarles a una educación religiosa. Dentro de las ciencias liberales, si podíamos llamar de esa forma, que había un momento tal vez las que no eran tan religiosas era filosofía y unos que otros elementos de derecho que manejaba en ese momento el Colegio Tridentino. Y es interesante hacer notar que dentro de estas primeras clases que se daban, pues siempre está la historia de filosofía, como lo comentaba, la geografía. Gramática latina era otra de las que se manejaba también. Y algo también interesante que se habla, según los documentos históricos, que se enseñaba inglés y francés ya para esa época. Sí, porque recordemos que para esa época estamos ya hablando del periodo de finales del 18, inicio del 19, donde hay un proceso de cambio de pensamiento en Europa, y mucho del material que se estaba manejando ya no estaba en latín como manejaba la Iglesia Católica, sino que estaba viniendo de esos países que habían tenido sus revoluciones. En caso de Francia, la Revolución Francesa; en caso de Inglaterra, la Revolución Industrial. Entonces el pensamiento era un poco más liberal, entonces ya estaban escribiendo sus lenguas maternas, entonces parte de ese material estaba llegando a Centroamérica. Bueno, y aquí podemos incluso mencionarle las grandes bibliotecas que estaban previo a la fundación de nuestra universidad. En el caso de la biblioteca de don Dionisio Herrera, el caso de la biblioteca de Valle. En el caso de Guatemala, la biblioteca de José Cecilio del Valle es considerada una de las más completas, no solo de Guatemala, sino de Centroamérica. Y el caso de Honduras, la biblioteca de don Dionisio de Herrera, que en Honduras era considerada como la biblioteca más grande del estado hondureño, desafortunadamente quemada después de que la federación cayó por los que nunca entendieron la importancia de tener elementos del conocimiento. Claro. Y que todavía hasta el día de hoy se preservan algunos de estos volúmenes de la biblioteca de Dionisio Herrera y don José Cecilio del Valle, ¿no? Sí, en Guatemala precisamente la Universidad Francisco Marroquín tiene una colección completa de todo lo que era la biblioteca de don José Cecilio del Valle, tanto de los escritos de Valle como de los libros que él logró acumular durante su vida. Qué interesante, realmente la historia de la educación es un tema que es pertinente para nosotros los historiadores, ¿no? Estudiamos lo que es la educación y sobre todo la educación superior, Denis, que es la que hace cambiar un país realmente, ¿no? Recordemos que la educación es la base del progreso de cualquier país. Cualquiera de los próceres y todas esas personas educadas que sentaron las bases de lo que es nuestro estado hondureño decían lo mismo: si queremos si queremos que un estado se desarrolle, tenemos que educar a su pueblo. El mismo José Cecilio del Valle decía que eduquemos a su pueblo y démosle la educación. Eso nos va a permitir a nosotros entonces desarrollar el país en todos los demás aspectos. Nosotros como historiadores no podemos llamarnos historiadores si no nos educamos en todos los aspectos de la vida. Claro, y ahora pues que se trabaja mucho, se estudia mucho lo que es la historia cultural y esas diferentes formas culturales que se manifiesta el ser humano a través del tiempo, también es tema de la historia, ¿no? Y con el caso de la historia de la educación superior. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y vamos a seguir hablando sobre la historia de la educación superior en Honduras, el caso de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ya regresamos.
rápida y que está en Gracias, el Empira, habla acerca de que si quieres que te den votos, invierte en educación. Nosotros continuamos con tu programa ¿Qué pasó entonces? A través de Suyapa TV Educativa, hablando acerca de lo que es la educación superior en Honduras, Denis. Y creo que hablando de esta educación superior hay que ver quiénes son los pioneros de la educación. Básicamente, si nosotros hablamos de la educación superior en Honduras, tenemos que hablar innegablemente de lo que fue el precursor, no solo de educación superior, sino la educación en Tegucigalpa, básicamente, que fue el padre José Trinidad Reyes. Don José Trinidad Reyes fue uno de los próceres, y así llamarlo, directamente de la educación en nuestro país, porque él, desde sus estudios, desde que tuvo acceso a la educación, desde que él fue a estudiar a Nicaragua, porque como mencionaba anteriormente, la segunda universidad fundada en Centroamérica fue la de León, precisamente, en 1812. Pues precisamente en esa universidad estudió don José Trinidad Reyes, el presbítero. Entonces él ya tenía las bases académicas necesarias para venir a Tegucigalpa y preocuparse por transmitir, porque él fue una persona muy académico, una persona que se interesó mucho por los niños y por educarlos. Y no solo ¿por qué? Porque él no fue una persona que viniera de clases altas. El acceso a la educación no la tuvo fácil. Entonces él entendía de que la educación tenía que ser también para aquellos niños que no tenían el acceso a la posibilidad de pagar un maestro. Es así que un otro grupo de emprendedores como él en su momento crea en 1845 lo que es la Sociedad del Genio Emprendedor y del Buen Gusto, con la venia del presidente del momento. Entonces, ¿cuál era la idea de esa sociedad? Precisamente transmitir el conocimiento y preparar a aquellos que no tenían el acceso fuera de Tegucigalpa para que pudieran educarse. Ahí, Denis, es bueno hacer notar que muchos que vivían en Honduras sí se fueron a formar a otras universidades. De hecho, regresan a Honduras y aquí no hay suficientes espacios para ellos. Es ahí donde el padre Reyes empieza, por así decirlo, a reclutar estos intelectuales, y es cuando nace esta Sociedad del Genio Emprendedor. Claro, ¿no? yo solo he mencionado a los que son considerados próceres en la actualidad, pero había otras personalidades. Recordemos que en ese momento todo aquel que tenía la posibilidad económica de estudiar fuera, se iba a estudiar ya sea a Nicaragua, se iba a estudiar a Guatemala especialmente, porque, insisto, ahí estaba la educación superior. Ellos sabían que al no haber un acceso a la educación en una forma tan abierta, tenían que salir fuera. Entonces, cuando se crea la Sociedad del Genio Emprendedor y el Buen Gusto, no solo fue el padre Reyes, sino que fue alrededor de 10 personajes más del momento, de su época, que tenían la capacidad y tenían los estudios necesarios. Había abogados, había médicos que habían estudiado fuera, y que ellos mismos fueron después los mismos maestros que se encargaron pues de preparar a los jóvenes de su momento que estaban interesados en salir adelante. Y esto pues, lo interesante también es que hubo una constancia, una permanencia de este grupo, porque no es como que se reunieron, era un grupo que hablaba de temas intelectuales y después nada, sino que esto fue evolucionando. Y la evolución fue, ¿en qué terminó esta evolución? Bueno, fue tan importante y fue tan sostenido la preocupación de Padre Rey y todos esos intelectuales del momento, que el presidente, que estaba en el momento, que era Juan Nepomuceno Fernández Lindo, o Juan Lindo como lo conocemos, que fue precisamente presidente de El Salvador también unos años antes, y que en 1845 había fundado la Universidad del Salvador también. Entonces era el que estaba de la presidencia en Honduras. Precisamente eran amigos con José Trinidad Reyes. Entonces el hecho de que Reyes fundara la Sociedad del Genio Emprendedor le llamó la atención al presidente, y entre ellos dos, podríamos decir, crearon lo que más adelante sería la Sociedad Literaria de Tegucigalpa, que al siguiente año precisamente, que funcionaba precisamente, el 46 precisamente, que funcionaba precisamente en lo que hoy llamamos el convento del Cuartel San Francisco, que ahí funcionaba. Y un año después, en 1847, la Sociedad Literaria de Tegucigalpa fue el germen de lo que posteriormente pasó a llamarse la Universidad del Estado de Honduras, que es precisamente el germen ya directo de lo que es nuestra actual universidad, siempre con la venia y con la ayuda del Estado hondureño a través del presidente Juan Lindo. El presidente Juan Lindo también es otro personaje muy interesante dentro de la historia hondureña, porque muchos historiadores, especialistas en el pasado, lo han tildado de conservador. ¿Por qué? Porque durante el periodo de la Federación Centroamericana, él no fue morazanista. Es más, Juan Nepomuceno Fernández Lindo fue uno de los que firmó la separación de Honduras de la Federación en 1838. Pero cuando Juan Lindo llega al poder,
demostró ser más liberal que muchos liberales. Incluso se sabe que de su bolsillo él abrió y pagó maestros para educar a la población. Y el hecho de que él haya firmado y ayudado a través del Estado para que la Universidad del Estado de Honduras se creara, pues eso dice mucho del nivel que él tenía y de las concepciones que él tenía con respecto a la educación en el país. O sea, que incluso él decía que había que invertir mucho en la educación, y él, creo que en su lápida, que está en Gracias, el Empira, habla acerca de que si quieres que te den votos, invierte en educación, ¿verdad? Si quieres que te recuerden y el pueblo te dé votos, invierte en la educación. O sea, eso gracias por ese detalle, porque sí, eso dice mucho de lo que él pensaba con respecto a la educación. Y hay que recordar que de los pocos hondureños que tienen noticia, que no estudió en la Universidad de San Carlos. Juan Lindo no estudió en Guatemala, él estudió en la Universidad de México, que no cualquiera en la época podía llegar a ese nivel. Y era, recordemos, la tercera universidad más antigua de América, la Universidad de México. O sea que él sí tenía una preparación muy alta, y era una persona de mucho intelecto y era muy intelectual también. O sea que en ese momento histórico se conjugaban personajes, el momento histórico, la situación del mismo país, para llevar a cabo este gran proyecto llamado Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Era una coyuntura, recordemos, era una coyuntura en la cual Centroamérica venía todo ese proceso de independencia, de todo ese proceso de una educación cerrada, de una educación manejada estrictamente por la Iglesia, encaminada a los cánones y a los preceptos religiosos, y se encuentra con estados que están rompiendo hacia una visión más humanista. En el caso de la Universidad Nacional es bien especial, porque fue creada y fue fundada directamente, y su primer rector fue un cura, fue José Trinidad Reyes, y sus primeras áreas de estudio eran religiosas. Por ejemplo, los primeros estudiantes de la Universidad del Estado de Honduras, cuando lo creó Lindo con ese nombre, era canon religioso, canon civil, era legislación religiosa. Estudiaban filosofía, pero una filosofía enmarcada en la religión también. Estudiaban gramática latina, ¿por qué? Porque los libros de texto estaban en latín, porque eran provistos por los religiosos. Entonces el inicio de la universidad es muy interesante, fue una mezcla bien especial entre una enseñanza religiosa, pero con una enseñanza más humanista también, porque ya estaban enseñando, ya había también clases de filosofía, ya había clases también de derecho civil. Entonces, incluso había una clase que se llamaba Ética para Clérigos. Y es interesante también que el hecho del derecho y de los cánones tanto religiosos como civil nos dice que precisamente la primera facultad creada fue la Facultad de Derecho, la Facultad de Ciencias Jurídicas que llamamos ahora. Eso indica entonces que es la decana también de la educación en Honduras, Derecho. Por eso la Facultad de Derecho tiene una gran historia, pero también tiene una gran responsabilidad al conformar a sus alumnos con respecto, lo que acabas de decir, a la ética de la conformación, como cientistas. Entonces, de hecho, se la considera pues, una de las facultades, como decía, más antiguas y de las que le ha dado una gran base a esta Universidad Nacional Autónoma, ¿no? Dentro de las clases, Denis, que hemos comentado, pues obviamente las personas que tenían acceso a la educación en aquella época siempre eran las personas de cierto nivel económico, o de alto nivel económico, por así decirlo, pero se dice que también había cierta apertura a personas que no tenían ese nivel económico, pero tenían el desarrollo intelectual para poder estar en la universidad. La verdad que técnicamente hablando, la universidad, todo aquel que podía pagar podía entrar. Ya no era como la época colonial, que para estudiar en el Colegio Tridentino tenía que demostrar su pureza de sangre. O si ir a la Universidad de San Carlos de Guatemala tenía que demostrar que era español, o a la de México, no digamos. Ya no, aquí técnicamente el que podía pagarlo podía entrar. Y había becas, incluso el Estado, Juan Lindo, se sabe que dio algunas becas a algunos estudiantes para que pudieran ellos estudiar bachillerato en legislación civil. Y entonces eso ya se sabe que sí hubo alguna apertura, podríamos decir, sí hubo algunos intentos para masificar la educación, aunque no podemos decir que lo era totalmente, porque al final, ¿quiénes eran los que podían estudiar? Pues los hijos de aquellos pues, que tenían el poder económico para pagar la entrada a la universidad, en ese momento, la Universidad del Estado de Honduras, como la llamó Lindo. Y lo que comentabas importante es que el germen de esta universidad, pues, o el inicio de esta universidad, básicamente es en un convento. Bueno, eso pasa en Europa también, ¿no? O sea, ese es como el aporte, vamos a llamarlo así, cultural o en la parte educativa de la iglesia en ese momento histórico. Bueno, entonces Tegucigalpa aquí en Honduras no podría ser la excepción. Recordemos que precisamente la Universidad del Padre Reyes creó
la Universidad Nacional en lo que actualmente se conoce como el Cuartel San Francisco, pero que inicialmente era parte junto con la Iglesia San Francisco, conocido como el Convento de San Diego, y fue creado y fundado por los franciscanos. Que de hecho, Denis, esta iglesia es la iglesia más antigua de Tegucigalpa. Exacto, la iglesia más antigua de Tegucigalpa, que para la época que se creó la Universidad Nacional en 1847, se dice que estaba en abandono, pero que el padre Reyes la estaba recuperando y que precisamente la Sociedad del Genio Emprendedor y el Buen Gusto también fue creada ahí y le fue cedido ese local para que él pudiera dar clases ahí. Posteriormente, insisto, la Sociedad Literaria de Tegucigalpa hasta convertirse en la Universidad del Estado de Honduras, pues fue precisamente lo que es actualmente el Cuartel San Francisco. Entonces sí, no podemos negar la herencia religiosa que las universidades en América han tenido. En el caso de Honduras no podemos negarla tampoco. Así es. O sea que este lugar, este cuartel, actualmente Cuartel San Francisco, antiguamente el Convento de San Diego, es un lugar emblemático para nuestra universidad porque ahí realmente comenzó, dio los inicios de lo que es la educación superior en la República de Honduras, ¿no? Ese fue el inicio, durante varios años estuvo siendo el centro de enseñanza superior en nuestro país, hasta que en 1850 la alcaldía de Tegucigalpa, en aquel entonces la municipalidad de Tegucigalpa, le cede a la Universidad del Estado de Honduras el otro convento, la Merced, que actualmente es el paraninfo de la universidad. Entonces se lo cede, pero es hasta 1865 que ya se instala oficialmente la que en ese entonces ya era la Universidad del Estado de Honduras. Entonces podríamos decir que se fundó en un convento y el siguiente local que tuvo fue otro convento, el de los mercedarios. Okay, de los franciscanos pasó a los mercedarios, ¿no? Que al final, pues, hoy día se le conoce como el paraninfo universitario, ¿no? Que hoy en día sigue siendo propiedad de la Universidad Nacional, o sea, estamos hablando de que se fue cedido desde mediados del siglo XIX y la universidad todavía sigue teniendo posesión de él. Y esos cambios así, Denis, realmente nos dice que la educación fue evolucionando y fue, por así decirlo, la inauguración o el inicio de esta Universidad Nacional fue un éxito porque la gente lo recibió con mucha alegría, porque realmente ya teníamos una casa de estudios superiores. Una casa de estudios superiores, especialmente porque ya el joven podía estudiar en su país, podíamos estudiar aquí, ya no tenía necesidad de salir fuera del país para profesionalizarse, ya por lo menos en ese entonces ya podían tener su título de abogados, que es en el área que más se manejaba en ese momento, entonces ya la universidad pues estaba comenzando a cumplir para lo que ha sido creada, para masificar el conocimiento y la educación, pues en un país que siempre lo ha necesitado. Así que cabe destacar que pues no se fundó antes porque no habían condiciones realmente, ¿no? Guerras civiles, no había prioridad a la educación. Este momento que se funda la universidad en el año de 1847 es el momento propicio para llevar a cabo este gran proyecto de lo que es la educación superior. Bueno, el tema está interesante, Denis. Vamos a continuar hablando de la historia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y usted no olvide escribirnos a nuestro correo ¿qué pasó entonces? _stbe@telebasica.com para pues comentarios, nuevos temas, para poder desarrollar esos temas que son parte de nuestra historia. Ya regresamos, no los cambies. Se le cambia el nombre a la universidad, ya no se llama Universidad del Estado de Honduras, se llama Universidad. Nosotros continuamos con tu programa ¿Qué pasó entonces? Hablando acerca de lo que es la historia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y estamos aquí en unos edificios simbólicos, Denis, de la universidad, antiguamente el 4A y el 4B, hoy día el D1 y el F1. Y estamos en el centro de Ciudad Universitaria. Aquí se le llama la Plaza de las Cuatro Culturas, que al final vamos a comentar por qué se llama la Plaza de las Cuatro Culturas. Bueno, y recuerde escribirnos siempre y aquí estamos siempre en tu programa ¿Qué pasó entonces? Hablando de este tema, Denis, que es la universidad. Mucha gente se preguntará, ya que estamos hablando de la universidad, ¿cuáles fueron las primeras carreras que pues se aprobaron en nuestra universidad? Porque las carreras actuales fueron evolucionando a caer a lo que es hoy día, pero ¿cuáles fueron en los inicios de esas carreras? Se habla, Denis, incluso de una carrera que es como decir un técnico en topografía, agromisión o algo, tiene un nombre. Agrimensura. Exactamente, sí, Técnica agrimensura. y que en principio eran peritos, peritos contadores, peritos constructores, incluso se habla de peritos médicos, etcétera, ¿no? Eso son como las primeras carreras que se tienen en Honduras. No eran licenciados, de hecho,
Se graduaban, bachilleres más que todo. exactamente, se graduaban como bachilleres universitarios, no eran licenciados. Claro, como va iniciando, no van a graduar de primas a primeras licenciados o máster o doctores, ¿no? No, incluso hay que, como ya lo mencionaba, cuando se abre y se funda como universidad, cuando Juan Lindo en 1847 la Universidad del Estado de Honduras, en realidad no tenía carreras con licenciatura como las conocemos nosotros ahora. Es más, los doctorados eran dados por el Estado a las personas que iban a impartir las clases para poder subirle el nivel y eran así como dados por defecto. O sea, él va a dar clases, va a ser parte del claustro de maestro, bueno, se le vamos al título de doctorado, el Estado se lo va a dar para que él pueda pues brindar las clases. Y las primeras, que si no más no recuerdo era precisamente Derecho Canónico y Derecho Civil. Esas fueron las primeras, que eran bachilleres precisamente. Es más, era filosofía. El primer graduado de la universidad fue un bachiller en filosofía. Entonces, esas eran básicamente las carreras, solo eran como 4, no existían las facultades como las entendemos actualmente. Pero como bien decía, a través del tiempo, a través de que pasan los años, las necesidades y ya la preparación que se va dando nuevas carreras. Es así entonces que para cuando llega la reforma liberal en 1886, 80, que reabre Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa la universidad, porque en cierta forma podríamos decir que la Universidad del Estado de Honduras no había estado funcionando en una forma continua. Ya unos años antes, José María Medina había tenido problemas con la universidad y le había incluso absorbido el Estado y se le había pasado directamente al Ministerio de Enseñanza y Educación Pública en ese momento. O sea, le había quitado cierta independencia a la universidad. Porque él decía de que los estudiantes de la universidad estaban siendo preparados para ir en contra de su gobierno. O sea, básicamente José María Medina no... De tendencia conservadora. No tuvo una apertura a la universidad. Luego viene la reforma liberal de Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa y ellos hacen una reapertura, al grado que con ellos se le cambia el nombre a la universidad. Ya no se llama Universidad del Estado de Honduras, se llama Universidad Central de Honduras. Primero se llamó Universidad Central de Tegucigalpa, después Universidad Central de Honduras. Ya con una enseñanza más estructurada es cuando comienzan a aparecer los planes de estudio verdaderamente de tendencias, visiones liberales. Ya separa la iglesia-estado en la educación de la universidad, cosa que no había sucedido anteriormente, y es cuando comienzan a aparecer ya esas carreras que mencionaba hace unos minutos, como los técnicos en agrimensura, en topografía, en biología, enfermería, aparecen las carreras de enfermería. Incluso leyendo en algunos documentos, Denis, se habla acerca de las matronas, ¿no? Las que ayudaban en los partos. En los partos, exactamente. Exactamente, le llamaban enfermeras pediátricas. Fue el que se los comenzó a dar, que era precisamente esas matronas, esas señoras que siempre habían encargado de los partos en las comunidades, se les comenzó a dar una educación técnica, científica. Entonces fue con la reforma liberal que no solo la educación, o sea, no solo la universidad sufrió esos cambios, sino que a nivel nacional trató de hacer una educación ya estructurada. Y es también cuando con los reformadores que aparece la segunda facultad como tal en la universidad, que es la de medicina. Ya comienza entonces a preparar a los médicos. Ninguno de los médicos que estaban en Honduras en ese momento eran estudiados en el país. Aun y cuando desde su creación estaba tipificado la enseñanza de la medicina, nunca se había abierto y se había estructurado la enseñanza para la medicina. A nivel ya de doctores. A nivel de doctores. Es con la reforma liberal que ya se estructura la Facultad de Medicina y Química, que estaban en ese momento, y al grado de que es cuando también se crea el Hospital General en Tegucigalpa, que es actualmente el Museo para la Identidad Nacional. Ajá. Y el edificio que está enfrente, que es el actual Correo, era precisamente la Facultad de Medicina de la universidad. Entonces eso le da el impulso que el mismo Estado, que el mismo Soto, le está dando ya a la universidad, no solo creando esas nuevas carreras, sino también la Facultad de Medicina, que es la segunda facultad más antigua del país también. Y ya que hablaba acerca de estos reformadores, la época de la reforma liberal, pues Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa, cabe destacar que es Soto que mueve la capital de Comayagua, la mueve a Tegucigalpa para 1880. Pero así es. Ya estaba la universidad instalada, o sea, el germen, digamos así, la ciudad donde inicia, donde nace la Universidad Nacional Autónoma de Honduras es aquí en Tegucigalpa. Es Tegucigalpa, desde sus inicios, desde 1847, donde nació en Tegucigalpa. Recordemos que para esa fecha Comayagua era la capital oficial. Es más, el presidente Juan Lindo, cuando le da el título de universidad
a la Sociedad de Tegucigalpa, trae a todo su gabinete de gobierno para inaugurar oficialmente la universidad aquí del estado de Honduras en Tegucigalpa. Entonces eso ya le da la importancia que ha tenido en la ciudad desde esos momentos. Claro, claro. Y eso pues es importante porque realmente aquí se inició esta universidad y que todavía se mantiene, ¿no? De hecho, tenemos una ciudad universitaria que es una de las, por así decirlo, este es el campus más grande de todo Honduras, aquí en Tegucigalpa. Y de Centroamérica es los más grandes también, compite con las universidades más grandes de Centroamérica también en nuestro campus. Sí. Por eso el hecho de hacer el programa que pasó entonces aquí en el corazón de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, ¿no? En la Plaza de las Cuatro Culturas, que ese es el epicentro cultural de nuestra universidad. Pues Denis, esas carreras también fueron cambiando, fueron evolucionando como tú lo comentabas, al igual también las facultades, y eso denota que había necesidad a nivel pues, político, a nivel económico y a nivel también pues, social. La gente estaba interesada en querer estudiar y ser parte de esta universidad. Sabemos que sí hubo problemas, guerras, etcétera, pero aún así la universidad siguió y comenzó en pequeños espacios y fue evolucionando hasta lo que tenemos hoy día. Es que recordemos, como le decía al inicio del programa, la universidad no es más que la representación del Estado mismo del país. ¿Por qué? Porque quienes estudian aquí son esos habitantes, esos que están preparando, quienes van a dirigir o de alguna u otra forma van a participar con el desarrollo del país. Entonces, la universidad no puede estar exenta de la historia de nuestro país. Por eso, con altibajos, algunas veces arriba, otras veces abajo, la universidad siempre ha estado presente, algunas veces ha sido cerrada. Hay algunos momentos en que algunas facultades, por ejemplo la Facultad de Medicina desde que se creó ha sido considerada como una facultad muy beligerante, al grado que en 1908, si no me equivoco, estaba el general Bonilla, cerró ese año la Facultad de Medicina porque dice que no soportaba a los alumnos que le estaban dando problemas a su gobierno. ¿Por qué? Porque los alumnos precisamente estaban pidiendo mayores libertades y muchas otras situaciones que les favoreciera a la sociedad. Entonces, la universidad es ese ejemplo, es donde se gestan los cambios. Y por eso mismo en ocasiones ha sufrido el peso de quienes no desean esos cambios. Claro. Bueno, es el espíritu de los intelectuales y el conocimiento hace cambios, la gente despierta y ve la realidad de forma diferente. Y es la universidad la que les dio ese aporte. Siempre nosotros como historiadores pensamos, y yo, Denis, en lo particular, me imagino ese primer día de clase. Ha sido emocionante en Tegucigalpa, una noticia en bueno, era pequeño Tegucigalpa, pero realmente llamó la atención. Se fundó la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, fue septiembre de 1847, 19 de septiembre de 1847, donde se inició y que hasta el día de hoy se mantiene. Y cómo la gente fue optando a esas diferentes carreras, Denis. Por ejemplo, el hecho de ser un técnico en topografía casi no se mira y los técnicos ayudan de mucho al país. O sea, que realmente comenzaron con ese nivel de técnicos y después fueron evolucionando hasta lo que es las licenciaturas. Empezaron con técnicos, bachilleratos en agrimensura, en topografía, hasta actualmente lo que hoy tenemos la Facultad de Ingeniería. Ingeniería Civil, que es la más antigua, que es la tercera facultad también, existe de las más fuertes. Incluso si uno se pone a pensar, la Facultad de Derecho, la Facultad de Medicina y la Ingeniería son las tres facultades más antiguas de la universidad y son las más fuertes, las más grandes, las que han tenido siempre esa fuerza de voz y voto dentro de la universidad. Pero ¿cómo nacieron? Nacieron primero con esos técnicos, con esos monitores que fueron conformados primero hasta conformarse después en esas grandes conformando lo que es actualmente la gran institución que es la universidad, hasta llegar a licenciaturas y doctorados. Así es, que hasta el día de hoy se mantienen y tienen una gran cantidad de posgrados o maestrías y que le han aportado al país. Pues de hecho, aquí en la universidad muchos de estos edificios, Denis, son aportes de las carreras de arquitectura, la carrera de ingeniería civil, el mismo hospital. O sea que realmente el aporte de la universidad ha servido de mucho al desarrollo de nuestro país. Incluso el campus universitario en el que nos encontramos, que se empezó a construir en la década de los 60, el siglo XX, si más no me equivoco, fue diseñado por arquitectos de ese momento de la universidad. O sea, la universidad tiene sus propios recursos, no tiene necesidad de ir fuera de sus aulas para encontrar sus recursos para realizar todos esos proyectos que tenga necesidad de realizar. Así que sí, ha sido mucho el aporte que nos ha dado nuestra universidad. Bueno, esta historia es interesante, vamos a hablar acerca también de lo que es la universidad actualmente y recuerda pues escribirnos aquí a nuestro correo electrónico ¿qué pasa entonces? _stve@telebasica.com
para tus comentarios y pues tus sugerencias. Y nosotros ya regresamos, no nos cambien, estamos hablando acerca de la historia de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Porque el escudo es original, el escudo es de la creación de la universidad, pero fue retocado en la década de los 30 por el pintor. Nosotros continuamos con tu programa ¿Qué pasó entonces? Aquí en el predio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, hablando de la historia de lo que es la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Bueno, estamos a través de CEPA TV Educativa, Denny, el programa ¿Qué pasó entonces? Y algo importante que hemos venido trayendo, hablando en todo el desarrollo del programa, es acerca de la historia. Bueno, pero la historia fue la historia. Ahora, ¿cómo estamos hoy día en la universidad? Las diferentes carreras que hay en la universidad. Pero hay un momento importante para nuestra universidad que es cuando la universidad tiene su autonomía, que se le conoce y que la defiende, como decimos, en todo momento. ¿Cuándo se llevó a cabo esta autonomía y durante qué gobierno, Denis? Esta autonomía fue en 1957, en octubre de 1957, cuando estaba precisamente la Junta Militar de Gobierno, conformada por Roque J. Rivera, Héctor Caraccioli y Roberto Galvez Barles, que eran quienes conformaron, venían precisamente de un golpe de Estado que se le había dado al presidente también, que estaba de facto, Julio Lozano Díaz. Llega al poder la Junta Militar de Gobierno, que es interesante el hecho, ¿por qué? Porque una de las instituciones, por llamarlo así, que provocó que se llegara a ese nivel, o sea, se protegiera la constitucionalidad del Estado en su momento, a través de un golpe de Estado, aunque suene contradictorio, fue precisamente los estudiantes de la universidad en ese momento. Entonces, cuando llegan al poder, llaman a la universidad, a los representantes de la universidad, para pues hablar sobre la autonomía universitaria, así como la universidad logra llegar a tener esa autonomía, que es muy importante. ¿Por qué? Porque la autonomía significa una independencia de administración y de gobierno entre la universidad, porque la universidad escoge a sus mismos, a las rectorias, a los vicerrectorias, a los decanos. La misma universidad, aquí los mismos estudiantes tienen que participan en la elección de los mismos. Entonces, hasta cierto punto, eso le ha dado la facilidad a la universidad para poder seguir adelante y tomar decisiones que tal vez se hicieran a través del Estado, requeriría más tiempo y habría más problemas de intereses políticos. Y esos elementos que caracterizan a la universidad, como toda universidad, pues la universidad tiene un escudo, tiene una bandera, y que a veces uno mira la bandera y no logra entender el significado. Todo tiene un significado. Por ejemplo, la bandera de la universidad es amarilla, blanca y azul. El color amarillo pues tiene que ver básicamente con la sabiduría, ¿no? El color blanco con la pureza y el color azul con lo que es pues, la identidad nacional. Y en medio tiene también un escudo. La bandera solo representa el escudo mismo, que ya tenía los colores. Y recordemos algo también, como digo, un secreto un poquito escondido que tiene la universidad actualmente. Recordemos que también que el color amarillo es el color de la Iglesia Católica, es la Iglesia de la religión. Y recordemos quién creó la universidad en su momento. O sea, la universidad no puede obviar sus orígenes. Unos orígenes, aunque en la actualidad es el centro de educación laica en el país, el centro de educación científica del país, no podemos obviar que sus mismos colores dentro de la bandera también representan y de dónde viene, de dónde nació la universidad. Pero también, insisto, el amarillo representa la sabiduría, el conocimiento bien utilizado. Y hay un dato también, o una especie de lema de la universidad, que en la parte superior del escudo dice luz en aspicio. Significa aspiro a la luz. O sea, ese significado es precisamente el símbolo de la sabiduría. La sabiduría, que es la base de la filosofía también, es aspirar a la luz, y la luz no es más que el conocimiento correcto, encontrar la verdad. Aspirar a la luz es encontrar la verdad. Y ese es la máxima y el mensaje de la Universidad Nacional. Luz en aspicio, aspiro a la luz. Así es, y por eso se ve en la parte superior el sol, ¿no? Que tiene que ver mucho con... Así es. Entonces, realmente todos estos elementos iconográficos, tanto de la bandera como del escudo de la universidad, pues tiene que ver mucho con su función, el compás, las flores, los libros, que son 3 libros que realmente aparecen, aunque se dice que este escudo fue restaurado, o por lo menos hubieron algunos cambios por más En 1933, si no me equivoco, por el famoso pintor hondureño, uno de los más grandes artistas que ha tenido el país, Maceo Uceda. Entonces fue retocado por él en su momento,
porque el escudo es original, el escudo es de la creación de la universidad, pero fue retocado en la década de los 30 por el pintor Max Euceda. Claro, entonces todo eso pues es parte de la identidad de nuestra universidad que casualmente hoy día se está trabajando más, la gente o los estudiantes se sienten identificados, hay una mascota, hay colores, hay un escudo, realmente y en estos momentos en la universidad pues recibe también atletas de todas partes de Centroamérica, Denis, que hacen más universal esta universidad. Uno de los logros tal vez que más se ha logrado en este proceso de los últimos años en la universidad ha sido la proyección fuera de las aulas de la universidad. La universidad ya no solo es aquella institución que venía el alumno, se encerraba en un aula con un maestro y a recibir conocimiento. Ahora no, va más allá, es extracurricular, va más allá de las aulas. La enseñanza ya no solo es de un texto, la enseñanza también de la vida misma. Es ir a un laboratorio fuera de la universidad misma. En las ciencias sociales, hacer un viaje de exploración a donde estaban nuestros ancestros mayas y explicarle a ese alumno qué significa la civilización maya. O sea, ya es sacarlo de esa aula y llevarlo al lugar en situ para que aprenda, porque ese es el conocimiento, eso es aspirar a la luz y tal vez es el mejor logro que la universidad está logrando ahorita, esa aspiración a encontrar esa luz no solo dentro de las aulas, sino que la universidad va más allá del campus, va a esas cuatro paredes. La universidad al representar a Honduras, pues tiene que ser Honduras misma la universidad. Claro, y de ahí pues la evolución de las diferentes carreras que pues tratan de darle solución o de cara a nuestro siglo, ¿no? Honduras necesita realmente, la alma mater, esta casa de estudios superiores para salir adelante. De hecho, el hospital materno-infantil, pues estos hospitales, hospital escuela, universitario, son parte de la administración de la universidad para darle solución a problemas de la gran mayoría, ¿no? Bueno, es que tiene lógica el que, poniendo de ejemplo el hospital, lo que era el hospital estatal, el más grande de Honduras, el hospital escuela, que así le llamaba, fue creado, y ¿quiénes eran los que estudiaban ahí? Estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma. Entonces es lógico pensar que la universidad pasara a la administración de la universidad. Como todas las grandes universidades del mundo, tienen sus hospitales dentro incluso de sus campus. La universidad tiene laboratorios que perfectamente sus estudiantes de química pueden fabricar medicamentos. O sea, la universidad puede proveerse a sí misma si así lo deseara. Entonces, esa es la base de la universidad. Esa es la base del aprendizaje. Como decían los grandes pensadores, aprender haciendo. La educación moderna es aprender haciendo. La educación moderna, el profesor actualmente no es aquel que se sienta en un estrado y comienza solo a decir y hablar y yo soy el que sé más. El profesor moderno, la educación moderna es construir conmigo el conocimiento, el constructivismo. Y esa es la base y esa es la línea que la Universidad Nacional debe estar tomando en la actualidad, y sé que lo está haciendo, o sea, está construyendo conocimiento. Por eso también es interesante que la universidad, aunque esté comenzando, esté incipiente, esté apoyando proyectos de investigación, porque el trabajo de las universidades es crear conocimiento, no solo enseñar conocimiento. Claro, así es. Y eso es muy importante, realmente es el aporte que le da al desarrollo de un país. Por eso es que cuando la universidad va creciendo, Denis, no solo hay campus en Tegucigalpa, hay también en San Pedro Sula, hay en Ceiba, hay en Juticalpa, hay en Danlí. Realmente en todo el país está pues, la universidad presente, por así Que decirlo. ahora incluso físicamente en realidad es la Universidad Nacional de Honduras. ¿Por qué? Antes podíamos decirlo, solo estaba en Tegucigalpa, era la de Tegucigalpa, es cierto, creció aquí, es la base, pero ahora sí podemos decir, con todos los telecentros, con todos los centros de educación a distancia, con todos los centros regionales, la universidad verdaderamente es Honduras, porque la educación se está migrando a todos los rincones del país, como debe ser. Y aquí donde estamos, pues en Ciudad Universitaria, recordemos que se instaló por primera vez en el año de 1965, como lo comentabas al principio, más de que 51 años de estar en Ciudad Universitaria, que aquí era bastante largo, se decía que quedaba al otro lado de la ciudad, y por eso se escogió acá, porque los estudiantes podían tener tranquilidad, podía haber un ambiente para estudiar y que se llamara pues a eso, a estudiar. Y aquí nos encontramos precisamente en todos los primeros edificios de la universidad, son los edificios decanos de la universidad, si hablamos desde el punto de vista de infraestructura. Como ya bien decías anteriormente, originalmente era el 4A y el 4B, actualmente es el F1 y el D1. Y el D1, estos edificios, ¿quién de los que estudiamos en la universidad no pasamos por estas aulas, no pasamos por estos edificios en algún momento? Entonces, quiera si no, uno desarrolla ese sentido de pertenencia al estar en estos lugares y hablar, bueno, de lo que queramos o no, algunos lo digan o no, es el alma mater y es la universidad más grande y tal vez mejor universidad del país. Claro.
Claro, y tenemos ya pues aquí el complejo deportivo mejor de todo, el primero de América Latina y el segundo a nivel mundial, así que sí tenemos mucho que ofrecer, hospitales, etcétera, de esta universidad, piscinas olímpicas, campos, pista atlética. Bueno, la verdad es que vamos a hablar mucho de este tema y vamos a seguir hablando en el futuro porque sí vale la pena hablar de nuestra universidad. Bueno, y aquí estamos en esta plaza que lo comentamos, la Plaza de las Cuatro Culturas, donde se llevan a cabo eventos de tipo cultural. Atrás mío tenemos un reloj, que en este reloj pues aparecen 4 caras, al norte, al sur, al este y al oeste, con números arábigos, números romanos, con números mayas, Denise, parte también de la cultura, y eso nos dice mucho que aquí es un lugar de encuentro, un espacio muy utilizado por los estudiantes. Eso nos demuestra entonces la esencia de la universidad misma. La universidad debe ser un punto de encuentro, no un punto de separación, un punto de encuentro de ideas. Y el que encontramos atrás, la plaza, el símbolo de lo que es la Plaza de las Cuatro Culturas, donde se demuestran con el tiempo. ¿Por qué el tiempo? Porque el tiempo es lo que nos ayuda y nos da siempre la razón para encontrar la verdad, lo que es la universidad. La universidad solo necesita tiempo para realizar todo ese trabajo que le demanda la sociedad y la cultura. Pues y este es un ejemplo de la esencia misma de la universidad en la actualidad, la cultura. La universidad no es ciencias, la universidad no solo es conocimiento, la universidad es cultura, la universidad es todas las personas que estamos aquí, que hemos pasado por sus aulas, que trabajan aquí, que estudian aquí. Entonces la universidad es precisamente la representación cultural de nuestra nación, por lo tanto vendría a ser la institución tal vez más importante del país. Bien, Denise, realmente creo que ha sido más que elocuente. Agradecemos siempre la presencia de nuestro compañero, colega y amigo licenciado Denis Portillo. Hoy hemos hablado acerca de la historia de la universidad. Pues acá, en estos predios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, agradecemos a todos y a todas y no olvides escribirnos a nuestro correo electrónico, ¿qué pasa entonces? A _stb@telebasica.com, al programa que siempre queremos dar nuevos temas y que aprendas más de nuestra historia. Es una forma diferente de ver la historia. A ustedes, gracias por haber estado con nosotros. Hasta pronto.